Como les había mencionado al inicio, entonces se determinó ayer durante la resolución final que sí se iba a otorgar el pedido del Ministerio Público de 9 meses de prisión preventiva con la posibilidad de que ésta se alargue. Adrián Villar ya fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial y tenemos algunas de estas imágenes que vamos a ver en este momento. Bien, entonces, son fotografías, ok, son las fotografías de cuando ha salido. Él estuvo en custodia En este policial momento sale mientras se determinaba lo que iba a suceder. sale Tenemos ya Adrián la data Villar después de que se declarase del 9 meses de Juzgado de prisión Investigación preventiva Preparatoria de Lima. El en juez su contra Adolfo de la División de Farfán Prevención e Calderón fue quien Investigación finalmente de aprobó la solicitud del Ministerio Público y le otorgó 9 meses de prisión preventiva. Está conectado con nosotras César Azabache, abogado penalista. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verte. Lástima para conversar de un tema como este Mm. que nos tiene muy preocupados, consternados de cómo se vaya a desarrollar. Creo yo que este pequeño paso, sin embargo, ha sido tomado, no como una victoria, pero al menos sí de lo que he podido conversar con la familia Marzano, como algo que tenía que suceder, simplemente tenía que suceder como parte del proceso. Les preocupaba mucho que no se le otorgara prisión preventiva y que eso implicara para Villar un posible peligro de fuga. Quería saber si podríamos hablar con la audiencia un poco para explicar los términos tan técnicos que se han dicho ayer en la lectura de la resolución. Hay tres elementos que se mencionan: la existencia del peligro de fuga, la posibilidad de que la condena supere los 5 años y la falta de arraigo laboral y familiar. Bajo esos tres supuestos es que el juez Adolfo Farfán Calderón le dictó esta medida. ¿De qué se trata? ¿Por qué es que entonces justificó o usó estos argumentos para otorgarle la preventiva? Ya, varias cosas, Manuela, que mirar. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que una historia así de dolorosa como esta no hay triunfos, ¿no? Hay situaciones más graves que otras, situaciones de impunidad absoluta que hay que evitar, pero esta es una historia que comienza con la muerte de una mujer. De modo que de ahí en adelante todas son solo reacciones públicas, respuestas a la necesidad de justicia, pero no puede haber un triunfo sobre la base de ese fundamento, de ese inicio, de ese origen, ¿no? Correcto. Ahora, por lo que De toca a la acuerdo. prisión, por lo que toca a la prisión preventiva, creo que coincidiremos en que esto era inevitable. Lo más tenso que ha producido la escena han sido los esfuerzos del propio Villar y de su entorno por evitar la prisión preventiva, esfuerzos a los que yo en lo personal no le encuentro ningún sentido. Esta historia está marcada por su intención de fugar desde el momento mismo del primer impacto, ¿no? Es importante reparar en que la muerte de Lisette Marzano no se produce en la acera. Ella muere en el hospital. Eso lo que significa en términos prácticos es que la primera fuga de Adrián Villar que se produce ahí, en el momento mismo del impacto, cuando no detiene el vehículo, es ella misma la probable causa del deceso. Dicho en otros términos, el accidente puede ser reputado en términos legales, en ese confuso lenguaje que usamos en los tribunales, como un evento culposo, pero el abandono de Lisette Marzano en la pista, a su suerte, después de haber sido atropellada, no es un accidente. Ese fue un evento deliberado. Y esa es la razón por la que el objeto del proceso, el detalle del proceso, está en establecer si, como la fiscalía sostiene, Adrián Villar la mató por abandonarla en la calzada de manera deliberada. Todos los actos posteriores que han intentado tejer sobre él un cerco de protección son absurdos por eso. Lo que hemos visto en cámaras en esos días es a su entorno, a él mismo, intentando planear y asegurar su defensa mientras Lisette Marzano moría en un hospital. Mm. Sobre esa base es que se ha planteado el debate. Ahora, claro,
Hay que tener mucho cuidado con la oscuridad del lenguaje legal en ese tipo de cosas. Seamos conscientes que el lenguaje legal siempre está retrasado respecto al modo en que vivimos, siempre se esconde y se refugia en forma de los reclamos sociales que se generan en este tipo de situaciones. Las cosas por lo normal son más simples. En, en el lenguaje legal tradicional, hemos venido, me pongo en el conjunto porque ejerzo el litigio, intentando siempre retener la prisión preventiva y utilizarla solo para los casos más urgentes, más graves, los imprescindibles. Esa es una tendencia por la que quienes estamos en el foro hemos venido peleando desde los años 80, pero en otros espacios y sobre otro tipo de asuntos, no en temas como la provocación de una muerte en la vía pública. Entonces, esas reglas confusas que se utilizan en este caso, peligro procesal, pena mínima superior a los 5 años, prognosis del resultado del proceso, tienen que ver con el esfuerzo para contener abusos sobre prisión preventiva organizados en otros escenarios. Aquí estamos ante una muerte provocada en la vía pública, registrada en video. Hay que notar que los videos, en casos de este tipo, están llamados a ocupar el espacio de la flagrancia, de modo que eso no solo es gravísimo, sino que además es evidente. Claro, la defensa tiene que tener un espacio para poder responder a los cargos en lo que corresponda, pero esto planteado así, con un video que registra el crimen en tiempo real, que registra esa huida en la que se deja a la víctima abandonada a su suerte, eso es suficiente para justificar una condena. Y el hecho de que podamos sentir que esto ha sido un adelanto del castigo no legitima, no deslegitima en absoluto, ni nuestro reclamo social, porque este procedimiento se lleve bajo detención, ni el hecho que la detención se haya dictado, porque este tipo de anticipaciones son asuntos que encuentro imprescindibles. En un resumen, no nos confundamos por el lenguaje legal. Tenemos un caso con una muerte expuesta en la vía pública, registrada en tiempo real, una fuga que la ha causado, y eso solo puede tener en el sistema de justicia una respuesta equilibrada y hecha con una detención anticipada, con el equilibrio Claro. que merece la defensa, pero no más que eso. Básicamente el juez se inclinó entonces por este posible peligro de fuga, teniendo en cuenta los actuados posteriores, sobre todo a el atropello, ¿no? Bueno, él dijo algunas cosas puntuales, habló del tema del arriendo, del recibo de luz, que también han traído ciertos cuestionamientos, pero en esencia, básicamente, determinó que no podría demostrar Adrián Villar arraigo ni familiar ni universitario, pese a que la defensa trató de hablar de la universidad en la que estudiaba y que era un estudiante ejemplar. Permíteme decir esto. Un caso de este tipo, de esta gravedad, y con una Sí, fuga grabada, ni el arraigo habría podido evitar la prisión preventiva. Ni el ok, arraigo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, tengamos cuidado porque el lenguaje legal le quita la proporción a las razones que justifican una prisión preventiva. O sea, el arraigo claro, no es un me salvo porque tengo trabajo y soy una persona socialmente integrada. Este joven huyó de la escena del crimen en un momento en el que se habría podido hacer un esfuerzo mínimo por rescatar a la víctima. por Cogió supuesto. me parece que un avión, de eso no estoy seguro, para irse a Cajamarca después del crimen. Lo han traído para poner en escena una entrega posterior a una pésima concepción de la flagrancia, ¿no? Como la flagrancia Mm. dura 48 horas, repusieron a la 49 a disposición, todo ensamblado para crear una apariencia que no corresponde a lo que hizo, escapar y provocar una muerte. A partir de ahí, permíteme decir esto, todas las construcciones legales, formales, son secundarias. Lo Bien. que son instrumentos para organizar una decisión que se explica por la fuerza de ese video y por las consecuencias materiales que tiene en esta historia haber dejado abandonada a Lisette Marzano en la escena en la que se le atropelló. Entonces, clarísimo esa parte, César. Desde tu perspectiva, en cuanto a cómo se va a evaluar la pena, toda esta posible obstrucción a la justicia, todo este posible engranaje de complicidad, estrategia, ¿sí debería ser tomado en cuenta como agravante?
Como agravante, digamos, como factor para determinar si al final de este proceso la condena se va a suspender o no. Ahí, mira, ahí hay dos cosas en las que tenemos que reparar. A ver, en el Perú tenemos un déficit de espacio carcelario histórico, larguísimo, terrible, que desfigura todo el sistema. En el Perú creemos que ante un delito no deben haber condenas cortas y solemos creer que no tocan condenas cortas. La mitad de abogados con los que puedes hablar te van a decir, no, pero si son 5 años, debe suspenderse. No, no debe suspenderse. Eso no es verdad. De acuerdo. Se puede suspender si hay justificación para hacerlo, pero las penas pueden ser efectivas desde un día en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta no es una historia que hasta donde viene siendo contada y actuada esté calificando para suspender el castigo o ponerlo a prueba ni nada parecido, porque no Sería el tenemos colmo. la imagen clara de un arrepentimiento moralmente verificable y efectivo. Y esa escena del video es la que lo describe. Ahora, también tenemos que quitarnos de la cabeza el mito aquel conforme al cual las penas o las condenas menores a 5 años no deben ser efectivas. Pueden serlo. Lo que nos está ocurriendo es que venimos arrastrando 30 años de debates, 30 años de debates sobre cómo tener un sistema de prisión que sí funcione. Y durante 15 años, la alternativa más inteligente que se propuso fue en el segundo gobierno de García, que es ponernos al día y como cualquier otro país del planeta, tener tobilleras electrónicas, grilletes se les decía antes, tobilleras electrónicas, de modo que cuando no hubiera un centro capaz de albergar a un detenido joven, digamos, en una situación que permita equilibrar las consecuencias del encierro, pues entonces se le ponga un grillete y se restrinja su libertad por medios digitales. Tenemos, Manuela, 15 años desde que decidimos tarde implementar tobilleras electrónicas y el Estado peruano no ha sido capaz de ponerlas en el mercado. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos ni cárceles para ese tipo de casos, que claro, digamos, esto es terrible, pero no es un crimen violento en el sentido orgánico, lo que significa la violencia física directa, ¿verdad? No tenemos cárceles para ese tipo de asuntos, no tenemos grilletes para ese tipo de asuntos, y claro, ese desfase hace que el discurso legal huya hacia los extremos y terminemos creando mitos que impiden que situaciones como esta sean rápidamente asociadas a la necesidad de una prisión, aunque sea una prisión corta. Ahí tenemos una cantidad de tareas enormes que esta historia, con lo dolorosa que es, ponen además en evidencia, ¿no? Creo que igual el tema del grillete no correspondería, o al menos desde el punto de Probablemente vista ni de, siquiera sea un caso para que califique para grillete. Mi punto era que como no los tenemos, los abogados de la defensa se van al claro, discurso extremo de no, no hay que usar la prisión, porque la prisión es demasiado. No, pero digamos, este caso pone en evidencia que no tenemos grillete, pero voy contigo. La discusión sobre si era un caso para grillete o no habría sido bastante más inteligente que esta discusión que hemos tenido en la que lo que se ha pedido es que con estas condiciones, sin embargo, Adrián Villar siga el proceso en libertad, que eso, digamos, es un extremo no había absolutamente forma intolerable, ¿no? alguna. Intolerable, Sí, tengo intolerable. entendido que sean algunos casos, como por ejemplo el de Melissa Gagliuffi, que se ha intentado el tema del grillete y que deja igual una sensación de injusticia, de impunidad. Entonces, sí, creo que sí es un debate que es más profundo, pero en este caso, como tú has señalado, creo que no había otra alternativa más que permanezca retenido durante lo que sigue, que es el juicio. Y eso es lo que te quería preguntar. Ahí quería ir. ¿Qué es lo que sigue para Adrián Villar? Mira, Se a ver, había hablado, bueno, la defensa de sí, Villar pidió, perdón, la terminación anticipada y esto es algo que el juez todavía no ha descartado del todo. ¿Podría aún evaluarse? O sea, ¿existe la posibilidad de que se acepte esta figura de la terminación anticipada que ha propuesto la defensa de Adrián Villar? sí, pero dejemos claro que ese no es un beneficio. La terminación anticipada es solo un procedimiento que se adopta cuando la defensa decide no controvertir los cargos, que puede producir una reducción de la condena, pues sí, pero no conduce automáticamente a una liberación ni a una condena condicional. ¿De acuerdo? A lo que Pero conduce es a evita una la reducción del posibilidad de un tiempo. juicio, ¿verdad? No.
A lo que conduce la terminación anticipada es a la posibilidad de un tiempo menor de proceso con una Ok, condena consensuada que puede tener descuentos de pena, pero no necesariamente una pena condicional, suspendida o a prueba. Yo, claro, fiscal, tengo pleno derecho a decir, señor, acepto la terminación anticipada, pero el culpable va preso igual. Y si ustedes no ok. aceptan la prisión como consecuencia, yo no admito la terminación anticipada. Primera cuestión. Segunda, la terminación anticipada no se puede usar en aquellos casos en los que el fiscal sospecha que puede haber más hechos por descubrir. No es Ujú. un derecho, es una propuesta. Pues no se trata de que yo, defensa, digo terminación anticipada y las discusiones acaban. La defensa puede Correcto. pedir ese procedimiento y el fiscal puede decir, señor, lo siento, pero yo no lo voy a conceder porque aquí hay cosas que todavía no me quedan claras. Por ejemplo, no me quedan claro, y necesito un debate médico para eso, si en caso de detenerse el vehículo y ser atendida esta joven a tiempo, habría tenido oportunidades objetivas de mantenerse viva. Quiero saber eso. Quiero saber eso. Quiero saber además si ese viaje a Cajamarca fue un viaje orquestado para provocar su fuga y quiero saber cómo se Mm. produjo ese regreso. Quiero saber si ese documento de transferencia del vehículo que no entiendo es realmente falsificado y si esa falsificación fue hecha para recortar el ámbito de las personas que deben responder civilmente por este daño. Y mientras esas cosas Ujú. no las tenga claras, yo no voy a interrumpir mis Aceptar investigaciones. una terminación, Cuando claro, termine lo correcto. discuto. Cuando termine lo discuto. Y repito, si lo acepta, no tiene por qué decir como consecuencia el señor sale libre. Esto No, claro. no es Solo una pues especie, no, es solo una simplificación del procedimiento. una Punto. reducción de la pena, claro. Con una Bien, eventual reducción de la condena. un evento. Entonces, para la primera pregunta que te hacía, ¿qué sigue? ¿Cuánto puede durar el proceso? Porque el juez ha dicho que son 9 meses, pero podría extenderse si es que el juicio dura más tiempo. Mira, yo espero que no se extienda. El gran problema que sí genera esta especie de concentración de la atención del proceso en la prisión preventiva. El gran, repito, problema que genera es que el sistema tiende a relajar la atención sobre sus propios plazos luego de obtenerla. Ese es un Ok. síndrome que estamos Mm, arrastrando y que termina entiendo. haciendo que después de la prisión preventiva terminemos corriendo a ver si evitamos que los plazos se agotan y que el acusado salga libre. Es el caso del señor Betsy Chávez, ¿no? Porque se nos pasó la hora y no terminamos, ¿no? Entonces yo espero aquí que el modo de reacción de la fiscalía se sostenga en su tensión. Notemos que ha tenido ups and downs, ¿no? De varias maneras, la fiscalía ha activado sus mejores recursos a partir de los videos que mostraron cómo se organizó en sus primeros momentos la defensa de Villar. Y registremos que esos videos no fueron hallazgos de la policía a la que el señor Rospigliosi le ha dado el control de las diligencias de las investigaciones preliminares. Esos videos se consiguieron por el esfuerzo personal de la familia de la joven Marzán, ¿no? Pero en fin, esperemos que la fiscalía no relaje la intensidad con la que sigue estas investigaciones, los puntos que, en mi opinión, quedan en incertidumbre, que han sido además anunciados de una u otra forma en la audiencia, no son tantos. Una evaluación médica sobre las probabilidades de rescate de esta joven después del accidente no debería tomar más de 2 o 3 semanas, si se hace con Ujú. precisión y si nos concentramos en eso. El debate sobre la falsificación o no de los documentos de De transferencia documentos. es una cosa simplísima. Ya el notario ha dicho a quien le ha querido escuchar que No esos es no mi son sus firma. sellos y que ahí no fue. Y la indagación Sí. sobre el viaje a Cajamarca requiere 3 gestiones. Saber quién pagó ese boleto de avión, si hubo reserva de hotel o no, dónde iba, en teoría, el señor Villar a alojarse y por qué regresó. Ese procedimiento no tendría por qué ser largo. Ahora, en las etapas, si nada cambia, es un procedimiento de investigación preparatoria. La prisión, ojo que la prisión preventiva está organizada para 9 meses, pero eso cubre la investigación, la acusación y el juicio. Debería, sí. De modo que con 9 meses de prisión preventiva, uno esperaría una investigación de no más de 180 días, una muy corta,
para tener Ujú. tiempo de redactar la acusación, someterla a debate y luego pasar al juicio. Es un caso en el que por sus características todavía puede simplificarse. La acusación se puede anticipar al momento en que la fiscalía esté lista. El procedimiento intermedio se puede eh, dejar sin efecto, se puede prescindir a él y se puede saltar desde una acusación anticipada directamente al juicio. Creo que este caso merecería atención suficiente para tener un trámite así de acelerado, ¿no? Bien, bien César, muchísimas gracias por habernos dado estas claridades, como siempre lúcido y explicándolo de manera muy sencilla, así que gracias por conectarte un tiempito con nosotros. Al contrario, tus órdenes. Cuídate mucho, Manuela. Gracias, ha sido César Azabache, abogado penalista y que bien, daba pues ya un anticipo de lo que podría tardar el juicio, ¿no? Como él decía muy claramente, que se haya establecido que van a ser 9 meses los que dure la prisión preventiva, no quiere decir que tenga que extenderse esta cantidad de tiempo y que de manera apurada, cuando esté por vencerse el plazo de la prisión preventiva, entonces haya que hacer juicios, empiecen diligencias, no, esto ya debería estar entre las prioridades de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que tan pronto como se pueda se proceda con lo que hace falta de las investigaciones y se pase a la etapa del juicio. Tenemos para finalizar, bueno, anoche pude conversar un poco con Gino Marzano, el hermano de Lisset Marzano, que en la línea de lo que mencionábamos con César, sentía que esto no se trata de ninguna victoria, no se puede hablar de triunfos en una situación tan trágica como la que estamos abordando, la muerte de una mujer joven asesinada por hacer deporte, atropellada y dejada a su suerte a morir en la pista y luego en el hospital. En este caso, como decíamos, no se puede hablar de un triunfo, pero sí, como me lo trasladó Gino Marzano, algo que él sentía que simplemente tenía que suceder, que no podía sumarse a una cadena de injusticias que ha visto pasar en las últimas 2 semanas. Tenemos una declaración que dio a los medios. Creo que hemos logrado todos juntos, en nombre de mi hermana, agradezco por este interés, creo que marcamos un gran precedente aquí, la verdad que estoy muy emocionado, es mucha tensión que he venido cargando estos últimos días y creo que parcialmente vamos a darle la pena que se merece a este sujeto. Todos esos casos que han quedado impunes, que esto sea un precedente y poder creer que se puede hacer justicia. Bien, desde este espacio reiteramos entonces nuestra solidaridad, como te lo dije ayer, Gino. Vamos a continuar con ustedes paso a paso de todo lo que tarde este proceso, que ojalá no sea demasiado. Y esto sí se siente como lo que tú mencionabas, ojalá que pueda sentar un precedente importante y que se haga justicia. Es lo único que venimos pidiendo desde la ciudadanía y por supuesto que también desde la familia. Un fuerte abrazo, Gino. Sé que nos ves. Vamos a leer algunos de los comentarios para cerrar entonces este jueves. A ver, ¿qué nos dicen? ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Feliz cumple, Manu! Mi switcher hermoso. Gracias. Siempre por estar tan pendientes desde la mañanita. Me han estado llenando de mensajes, de anuncios bonitos a mi productora Cristina Naupari, que estuvo muy pendiente hoy de mí. Un beso enorme y a todas mis chicas hermosas del switcher. A ver, Roger dice, Manuela, qué gran labor, tocando temas que no se ven en otros medios, nos concientiza y nos impulsa a buscar justicia. Nada más gratificante que pasar un cumpleaños haciendo lo que amas. Así es, querido Roger. Qué bonito que lo puedas ver y reconocer. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esos saludos cumpleañeros. Enrique, feliz cumple, Manuela. Gracias, Enrique. Gracias por conectarte con nosotros. Stephanie Arana dice, feliz cumpleaños, Manuela. Muchas felicidades para ti. Gracias, mi flaquis. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Jorge Morales, feliz cumpleaños Manuelita, que Dios te siga bendiciendo siempre y por todo lo que haces, eres una excelente periodista. Gracias Jorge por esas lindísimas palabras, qué mejor regalo de cumpleaños. Casanova Estudio, gran programa, Manu, feliz cumpleaños, un abrazote por allá. A ver, Ledoc dice, feliz día Manuela, acá tu público fiel, Ledoc, como siempre conectadísimo con Fuerte y Claro, muchísimas gracias. Menaj, Menaj, no lo leo muy bien. Feliz cumpleaños, Manuela. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, querida, querido.
José Valdés, buena campaña, Manuela, sigue adelante, felicitaciones, muchísimas gracias, José Valdés. Dora nos dice un abrazo muy fuerte, feliz cumpleaños, Manuela. ¡Ay, Dios mío! Me siento muy saludada el día de hoy. A ver, Jorge Gorriti, gran programa como siempre y feliz cumpleaños para la mejor periodista del Perú. ¡Oh, lagrimita! Y la más aguerrida de todas, un abrazo desde Nueva York. Un abrazo hasta Nueva York, querido Jorge Gorriti. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse, por esos saludos tan hermosos de cumpleaños. Creo que no hay mejor regalo que el que estén aquí presentes en este espacio, acompañándonos, haciendo punche, haciendo fuerza para seguir sacándolo adelante y para seguir siendo y formándonos como un espacio que, como bien mencionaba uno de los comentarios, trata de abordar todos estos temas que quizás se quedan olvidados en el tintero entre la coyuntura, la política y el ajetreo del día a día. Así que ya saben, también este es su espacio. Háganos llegar siempre sus denuncias y preocupaciones. Y por supuesto, hoy en mi cumpleaños me tienen que cumplir el deseo de darle like, de compartir, de comentar y de suscribirse. Y nos vemos mañana para cerrar la semanita, primera semana de marzo. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.